Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué tal, Vero, amigos? Gracias por seguir con nosotros. Yo doy la bienvenida a Carlos de Tomaso, catedrático, abogado especializado en Derecho Constitucional. Doctor de Tomaso, gracias por acompañarnos. El presidente Noboa, hoy se cierra campaña, hoy se acaba la campaña a la medianoche. El presidente Noboa hoy anuncia actividades. Eh, no ha dicho nada porque como ya no tiene que hacer ningún decreto, si es que lo va a hacer como presidente, como candidato. Ayer también el presidente anduvo recorriendo mercados, haciendo cosas públicas. Eh, ya no tiene a quién dar una explicación según la última sentencia de la Corte Constitucional. Buenos días. Buenos días, Milton, y buenos días a todo el panel. Sí, un poco la verdad lo que usted dice, con los documentos y con los actos de autoridades que tenemos al día de hoy, como sabemos, la Corte Constitucional no entró a resolver el tema si necesita o no licencia el presidente. Recordemos que el artículo 93 está a nivel de ley en el Código de la Democracia y recordemos que ahí se establece que tiene que haber licencia obligatoria en caso de reelección y el presidente y el gobierno ha sostenido que esto no es reelección en virtud de que un fallo de la Corte Constitucional establecía que en la elección que viene posterior a una muerte cruzada no se la toma en cuenta como una reelección para el cómputo de los periodos. Y lo que la Corte dijo en esta sentencia que se publicó el lunes es que ese tema no le corresponde a ellos porque es un tema que no tiene una trascendencia constitucional, sino que es una aplicación de cumplimiento o no de una norma que está a nivel de ley y que pudiera ser una norma de infracción electoral que le corresponde al contencioso electoral o a las autoridades electorales. En ese sentido, pues, no se pronunció y hasta esta hora, esta fecha, Milton, no existe un pronunciamiento de alguna autoridad electoral que haya resuelto el tema y por tanto, pues, no hay en ninguna orden judicial que el presidente deba acatar que le diga tienes que pedir licencia. Es que es como que fuera algo sencillo, ¿no? La Corte Constitucional le dice al presidente, tú no puedes encargar la presidencia vía decretos, haciendo acuerdo que existe un artículo 146 de la Constitución que habla claramente de que el presidente, de que el vicepresidente en funciones se encarga de la presidencia en ausencia del presidente. Entonces, la discusión no es esa, la discusión sería otra, pero no fue ese día. Pero además, Milton, fíjese en algo. La Corte dice que el acto de designación de la vicepresidenta no tiene efectos generales y luego dice que el acto de encargo de la presidencia sí tiene y por eso entró a analizar. Ahí es donde yo, por ejemplo, tengo una discrepancia porque ¿cómo no va a tener? Yo sé que el acto de designar una vicepresidenta tiene efectos individuales porque la nombran a una persona, ¿no es cierto? Pero es evidente que tiene efectos generales también, toda vez de la importancia y la relevancia y solamente mencionar que la vicepresidenta reemplaza al presidente en caso de ausencia temporal, pues hace que tenga unos efectos que desde mi óptica sí debieron haber llevado a la Corte a decir, vamos a hacer control de constitucionalidad de este decreto 494 de la designación. No lo hizo. La Corte dijo, eso tiene que verse en una acción de protección. Como sabemos, la acción de protección, la señora Abad perdió en primera instancia, no ha sido notificada todavía la resolución escrita, es decir, ella todavía no ha podido ejercer el derecho de apelación. Y entonces estamos en un escenario en que la Corte habla de la vicepresidencia, pero cuando habla la Corte de la vicepresidencia, nos tenemos que remitir a quien esté ejerciendo la vicepresidencia en el momento que se dé ausencia temporal. Entonces, en ese sentido, al día de hoy, nuevamente, a esta hora, Milton,
el decreto de asignación o de designación de la vicepresidenta Yeliver está vigente. Y si se diera una ausencia temporal, tendría que, de acuerdo al fallo de la Corte, automáticamente ella asumiría las competencias de presidente. Pero fíjese usted de algo, Milton. Hay algo que en el derecho es súper importante, que es la publicidad. La publicidad nos referimos a que hay actos o hay situaciones que todos los ciudadanos necesitamos enterarnos para saber a qué nos atenemos. Por eso se publican las cosas en el registro oficial. Si al día de hoy, por ejemplo, el presidente tiene una ausencia y la Corte dijo que no tiene que encargarse por decreto, porque al menos por el decreto nos enterábamos desde la hora tal a la hora tal, ¿cómo nos vamos a enterar en qué momento la señora Yeliver, por ejemplo, en estos casos, ha asumido automáticamente la presidencia? No tenemos forma y entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si yo tuviera que hacer una demanda contra el presidente, no sabría a quién dirigir la demanda porque no sé, no tengo forma de enterarme si ha habido una causa de fuerza mayor que el presidente sostenga y que entonces la vicepresidenta esté en ese momento de presidente. Es muy complejo porque se afecta esa publicidad. Yo le quiero mostrar algo que está circulando en las redes sociales. Todavía la campaña de ADN no confirma si es que es sí o no. No sé si lo puede visualizar, que son estos Eh, anuncios ya, de los cierres de campaña, ujú, de las caravanas en las que participaría el presidente Nova. Diciendo que esto sea cierto, que esas convocatorias, porque le repito, le están preguntando a la organización de campaña en los chats, todavía no confirma el presidente estaría participando como candidato. sí, No sí, necesita sin pero, decreto. pero, pero no sabemos, Milton, cuál después de, porque acuérdese que el fallo de la sentencia fue el lunes, ¿no es cierto? Ajá. No sabemos qué posición va a asumir el gobierno, por ejemplo, el día de hoy. Va a asumir la posición de no necesito licencia y no existe ninguna resolución de ninguna autoridad electoral que me obliga a tomar licencia. Esa puede ser que sea, pero no, yo no lo sé hasta el día de hoy, a esta hora, a esta fecha, si esa va a ser la posición. Es decir, diga, no, yo voy a ir como presidente a ese acto porque no necesito tomar licencia. Eso puede ser. Y lo otro puede ser que sostenga que como tiene que hacer campaña, se ha dado la fuerza mayor porque la ley electoral le dice y no sé, pues le haga una llamada a la vicepresidenta y le diga, oye, voy a irme de tal hora a tal hora, en esas horas no voy a estar en ausencia temporal. No sabemos oficialmente cuál va a ser qué argumento, qué posición va a tomar el presidente como para poder tener una conclusión de si a esa hora va a ser De, presidente o de va a ser alguna manera, candidato. de alguna manera el ministro de Gobierno ya lo anticipó. El presidente va a decidir si es cuándo sea la fuerza mayor. Lo que podría ser, no sé, a lo mejor puede ser que hoy se publique un boletín de prensa diciendo el Puede presidente ser, va a hacer campaña y Cintia Yeliver es presidenta. exacto, porque ya la Corte dijo que la vicepresidencia no se encarga por decreto, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que usted muy bien dice es, de alguna manera necesitamos conocerlo para muchos efectos legales, qué posición va a tomar el presidente para efectos de saber si va a aplicar ese relevo automático o esa asunción automática que la Corte estableció en su jurisprudencia. Pero, y otra cosa, decirle, Milton, aunque ya se ha dicho, pero recordemos, la Corte, ¿qué otra cosa también dijo? Que no le corresponde a ella, a la Corte, calificar si hay o no causal de fuerza mayor. Dice, eso es un tema de verificación de hechos y eso no puede darse a nivel del control de constitucionalidad, sino nuevamente pudiera darse en una acción de protección. Entonces, también tampoco vamos a poder determinar si es que hoy alega que hay fuerza mayor nuevamente, si esa fuerza mayor es o no constitucional, tendremos que esperar a ver si alguien demanda en una acción de protección para que un juez constitucional pueda decidir. Por eso decimos los constitucionalistas que el fallo de la Corte, yo soy de las personas que ha defendido y defiende la Corte, una Corte honesta para mí, que no hace política y todo, pero me parece, sí, no puedo dejar de ser crítico, creo que se dejó vacíos importantes de temas que para mí sí tenían relevancia constitucional y que pudieran haber sido dejados resueltos de una forma que no se generen las dudas que tenemos al día de hoy, porque
Milton, hoy tenemos esta duda, pero hoy termina la campaña, pero supongamos el escenario de una segunda vuelta. Es un escenario de un mes y medio, creo, o un escenario larguísimo. ¿Cómo se va a hacer todo esto en esa segunda etapa si es que hubiere? Claro. Qué complejo, y en ese sentido, quiero preguntarle, Carlos, buenos días, respecto a las consecuencias que podía tener y podía darse más adelante, por ejemplo, no sé, quizás una infracción electoral o un posible juicio político. Eso también con esto deja la puerta abierta para que pueda suceder todo esto. Bueno, la Corte dice que todo acto es susceptible de responsabilidades, de control de legalidad, ¿no es cierto? Que lo hacen los contenciosos administrativos, de control de actos a través de las garantías jurisdiccionales como la acción de protección, y también dice que también hay un control político, pero recordemos que el presidente de la República y la vicepresidenta tienen unas causales específicas de juicio político, no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Y respecto a las infracciones electorales, dependen de que haya denuncias, que esas denuncias sean tramitadas en el Tribunal Contencioso Electoral y que ellos determinen. Entiendo que hay presentados casos que tienen que ver con esto de que el presidente haya hecho campaña, pero hasta donde yo conozco no ha habido ninguna resolución a esta época, a esta fecha. Claro. Y fíjense ustedes algo, cuando se hizo la Constitución 2008, se decidió crear por primera vez esto que se llama Tribunal Contencioso Electoral, es decir, sacar de la justicia ordinaria los temas electorales para que una justicia especial resuelva. ¿Cuál era el sentido de eso? Que los temas electorales tienen que resolverse en una velocidad de tiempo porque las campañas tienen límites y fechas. Entonces, la idea de sacar y de crear un tribunal contencioso electoral era que cuando hay alguna disputa electoral se resuelva de inmediato porque las campañas no pueden esperar. Por ejemplo, si no me dejaron ser candidato y yo presento un recurso, no se puede demorar más de la campaña, tiene que resolverse dentro del tiempo en que puede habilitarse como un candidato. Entonces, ese es el sentido de la justicia electoral. Han pasado ya algunos días y no tenemos, que al menos que yo conozca, un fallo que resuelva si hay o no una infracción electoral, si se necesitaba o no se necesitaba licencia electoral, y así ha transcurrido la campaña. Es una campaña que la batalla jurídica ha tenido un protagonismo que no debería haber tenido, pero ha sido pues un tema de portadas todos los días, los temas legales del encargo de la vicepresidencia, de la licencia, no licencia, Así es. todos esos temas, ¿no? Ahora, en este momento acaban de confirmar desde la campaña de Daniel Noboa que esos eventos que están previstos para hoy sí va a ser, sí van a darse y va a estar el presidente. Vamos a ver en calidad de qué. En todo caso, ya sabemos. Pero, y para finalizar ya, porque sé que tiene que hacer otras actividades, ¿qué debería hacer el presidente si es que hay una segunda vuelta? ¿Debería pedir permiso a la Asamblea? Es que yo lo que veo es que el presidente no ha optado por la licencia ante la Asamblea Nacional. Yo entiendo de las declaraciones que ellos o el gobierno piensa que si acude a la asamblea a pedir licencia, la asamblea pudiera darle la licencia y decirle, y encargamos la vicepresidencia, la señora Verónica va a decir que se dé un incidente que vuelva más lío, y entonces entiendo que el presidente eh, ha optado por el argumento jurídico de la fuerza mayor, y yo me imagino que si se da un escenario de segunda vuelta, va a seguir bajo ese argumento, pero lo veremos hoy, por ejemplo, vamos a ver si hacen alguna declaración, como usted dice, algún boletín, algo que nos permita a los ciudadanos saber si hubo o no el reemplazo o la sucesión esta automática, no sucesión, sino el encargo automático, para saber a qué nos atenemos en el futuro, porque de alguna manera necesitamos conocerlo por temas jurídicos. Totalmente, así debe ser. 8:22, le dejamos. Carlos de Tomaso, catedrático, abogado especializado en temas constitucionales.